Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a explicar los selectores básicos de CSS. CSS es un lenguaje muy sencillo que se compone de reglas. Cada regla está formada por uno o más selectores y una declaración formada por un bloque de estilos que define los estilos a aplicar para los elementos del documento que cumplan con el selector. En este ejemplo, el selector es el elemento de HTML H1, por lo que esta regla se aplicará a todos los encabezados de nivel 1 de la página web. Cada declaración de estilos se define entre llaves y está formada por parejas propiedad-valor. En este ejemplo, a los elementos de tipo H1 se le aplican dos propiedades. En la primera propiedad se indica que el color del texto debe ser rojo. En la segunda propiedad se indica que el color de fondo debe ser verde. ¿Qué tipos de selectores existen en CSS? Los selectores de CSS3 están definidos en el documento Selectors Level 3, una recomendación del W3C de septiembre de 2011. La lista de selectores definidos en CSS3 es enorme. Como podemos ver, CSS3 incluye los selectores definidos en CSS1 y CSS2. En este vídeo vamos a ver los selectores básicos definidos en CSS1 y CSS2. En los siguientes vídeos veremos los selectores avanzados y las novedades que incorpora CSS3. En este vídeo voy a utilizar el siguiente fragmento de código HTML para explicarte el uso de los selectores de CSS. A la derecha del código HTML te mostraré el código CSS y el resultado final, la visualización del código HTML y del código CSS en un navegador web. Existen tres selectores básicos fundamentales: de tipo, de clase y de identificador. Veamos el primer selector, el selector de tipo. El selector de tipo también es conocido como selector de elemento o selector de etiqueta. Este selector hace referencia a todos los elementos o etiquetas de un mismo tipo. Para seleccionar una etiqueta, hacemos referencia a esa etiqueta en nuestro código CSS. En este ejemplo, se han definido dos reglas de CSS. En la primera, el selector es H1 y se aplica al único encabezado de nivel 1 que hay en el código HTML. En la segunda regla, el selector es span y se aplica a todos los span que hay en el código HTML. Como puedes observar, es un selector poco específico y se aplicará a todas las etiquetas de ese tipo en el documento en el que se incluya este código CSS. El segundo es el selector de clase. El atributo class es un atributo global, común a todas las etiquetas HTML. Permite especificar las clases que se aplicarán a un determinado elemento. En CSS los nombres de las clases vienen precedidos por el carácter punto. Es imprescindible que recuerdes incluir este carácter en CSS y no lo incluyas en el atributo class de las etiquetas en HTML. Un error muy común en los primeros desarrollos de cualquier persona. En el ejemplo puedes ver cómo se aplica la clase .box a la etiqueta div. Este tipo de selector se aplicará a todas las etiquetas cuyo atributo class lo incluya. Esto se ilustra en el ejemplo mediante la clase .bold, aplicada a varios elementos distintos, dos etiquetas span y un enlace. Como puede que ya sepas, el atributo class permite múltiples valores separados por espacio, de forma que podemos aplicar multitud de clases a una misma etiqueta. Esto favorece la reutilización de reglas, en lugar de tener que repetir ciertas reglas una y otra vez. Por ejemplo, puedes ver cómo la última etiqueta span aplica dos clases, una para el estilo de fuente y otra para el color. Los selectores se pueden combinar entre sí. Veamos un ejemplo sencillo. En este ejemplo, la regla CSS combina span, un selector de tipo, con .bold, un selector de clase. Esta combinación se aplica solo a las etiquetas span que tengan la clase .bold.
El tercer selector, más específico y no por ello menos importante, es el selector de identificador. Se diferencia del selector de clase en dos aspectos fundamentales. Primero, el carácter inicial en el código CSS es la almohadilla, en vez del punto. Segundo, se aplica a aquellas etiquetas cuyo atributo ID coincida con el texto tras la almohadilla. Recuerda que el atributo ID se supone único en el documento HTML, por tanto, una regla de identificador solo se aplicaría una vez en toda una página web. Sin embargo, el valor de un ID se puede repetir entre diferentes páginas web. Es posible utilizar la combinación de selectores para seleccionar etiquetas anidadas. Para aplicarles una regla exclusivamente a las etiquetas span anidadas a la etiqueta div del ejemplo, con todo lo aprendido hasta ahora, no nos quedaría más remedio que modificar el código HTML. Sin embargo, si utilizamos combinaciones de selectores, podemos aplicar la regla solo a las etiquetas span que estén anidadas en etiquetas div mediante la regla div espacio en blanco span, o a todos los hipervínculos que estén en el interior de una etiqueta span mediante span espacio en blanco a. Como ves, para anidar selectores se especifican uno tras otro separados por espacios en blanco, siempre empezando por el elemento con menor nivel de anidamiento en el documento HTML. En este otro ejemplo te muestro cómo aplicar estilos a todas las etiquetas span que estén anidadas en etiquetas con la clase .box. Del mismo modo que en el ejemplo anterior, especificamos en primera instancia el selector de clase .box y después, separado por espacio en blanco, el selector de etiquetas span. El resultado final del ejemplo anterior también se puede lograr si se usa el selector de identificador myDiv en vez de la clase .box. Y ahora al ejemplo anterior le añado otra regla de CSS. El ejemplo muestra cómo aplicar un estilo a las etiquetas span dentro de una etiqueta identificada como myDiv y aplicar una regla a todos los enlaces que estén anidados en una etiqueta con el identificador myspan. Fácil, ¿no? Como ya sabes, la reutilización y la reducción de código son primordiales para asegurar un fácil mantenimiento del código. Para aplicar el mismo estilo a diferentes reglas, no es necesario repetir código. Puedes separar las reglas por comas y especificar el estilo una sola vez. En este ejemplo, se indica que los elementos con el identificador myDiv y myspan se deben presentar con el color verde. Estas dos reglas se pueden agrupar en una sola. Los dos selectores se separan con una coma. Por supuesto, puedes agrupar reglas de cualquier tipo de selector. Ahora te invito a que veas la segunda parte de este vídeo. Este vídeo está basado en los vídeos CSS selectores y CSS selectores avanzados de Guzmán Fernández que puedes encontrar en estas direcciones de YouTube. Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Muchas gracias por tu atención.